El día de hoy expondrá Natalia Gajardo Aravena, ¿cierto? Cuyo título Hoy, dice La telemetría, un campo interesante para un ingeniero física o ingeniero físico multitask. Por favor, démosle un gran aplauso virtual a Natalia y que le vaya muy, muy bien. Muchas gracias por estar aquí también. hoy, muchas gracias a usted. Encuentro muy buena la iniciativa que están llevando a cabo. Me acuerdo cuando yo estudié, yo salí hace 4 años, y claro, era todo un abismo enfrentarse al mundo laboral o salir de la ingeniería física, porque es como una isla en el mundo profesional. Entonces encuentro muy interesante este vínculo que están haciendo con la industria o con la gente que ya salió, en gente más que la industria, ¿no? Con el mundo profesional. Así que a ver qué les puedo aportar yo. Creo que hay algo interesante aquí donde nos estamos metiendo, bueno, con mi equipo, que quizás puede ser interesante para algunos de ustedes. Les preparé una presentación para que pues, puedan hacerse como un campo de visión de lo que hago. Les voy a compartir. Un segundito. Ya. ¿Se ve bien, supongo? Sí, se ve súper. Ya. Bueno, un poco la telemetría, les voy a hacer esta charla sobre telemetría, en realidad no solo sobre telemetría, sino como de mi experiencia profesional y cómo llegamos acá y cómo hemos encontrado que la telemetría es un campo interesante para ingeniero o ingeniera física, porque es un área que realmente requiere saber de distintos conocimientos de ciencia, de ingeniería, y que realmente es como lo que aprendimos en la carrera, solo que llevado como a la industria o aplicado y darle un uso que es muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Y como la veo, un área súper innovadora, hay que ser muy creativo para buscar soluciones a las problemáticas que hoy en día hay en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo. El, antes de... A ver si se mueve. Ahí está. Primero, me gustaría preguntarles, porque al final sería interesante tener el feedback de usted, pero si se pueden imaginar o pensar qué es lo que realmente les gusta hacer, parándose no solamente como a nivel profesional, sino como también sus hobbies, sus intereses, a dónde se ven en 5 o 10 años más, y dejen esa pregunta ahí, porque al final a ver si podemos hacer cómo hacemos ese match entre lo que profesionalmente pueden hacer y lo que realmente les gusta también hacer. Un poco les voy a hacer como de dónde vengo yo, porque de dónde vengo yo y lo que a mí me gusta hacer es lo que me ha llevado a desarrollarme profesionalmente. Yo primero estudié ingeniería civil industrial y esa carrera me cargó, porque no me veía en el mundo aprendiendo economía y de empresa, y era como, no es lo mío. Me encanta la ciencia, pero tampoco quería estudiar en esos tiempos. Y me fui a recorrer Latinoamérica. Estuve 2 años recorriendo Latinoamérica en una combi con un proyecto cultural. Hacíamos plata en el camino porque realmente nos fuimos con 0 pesos. Y cuando estaba en Colombia me di cuenta de que realmente me gustaba la ciencia y que quería estudiar el cosmos, así que iba a estudiar astrofísica, iba a venir a Chile, iba a lograr que me convalidaran los ramos para estudiar física y después hacer astrofísica. Ese era mi primer delirio. Lo logré, llegué a Chile, me metí en ingeniería física. Y en el camino me fui dando cuenta de que es interesante la astrofísica, pero iba a pasar la vida entera analizando datos, pero nunca viendo el cielo. Entonces ahí dejó de hacerme sentido. Terminé en ingeniería física y después, bueno, y ahora actualmente estoy haciendo un diplomado en ciencia de datos. Obviamente porque por lo que estoy metida en telemetría es súper importante saber de ciencia de datos. Pero lo interesante es que llegué a esto porque logré combinar todo lo que me gusta hacer. A mí me encanta viajar. Ahí más adelante les voy a presentar, pero yo tengo otra empresa más que se llama Musap, que tiene que mezclar la tecnología y la música. Por esa empresa me toca viajar harto. Yo antes de estudiar, entre medio, y bueno, siempre he viajado mucho. Me encanta la naturaleza. Algunos quizás no me conocieron en la carrera, pero yo mientras estudié ingeniería física vivía en El Cajón, en una aldea ocupa,
en la montaña donde ni siquiera tenía internet, y una vez los profes de física incluso me fueron a ver ahí arriba de la montaña para ver si era real esto. Ahí desarrollé como tecnología súper a base mecánica, no sé, como bicibombas o bombas de ariete para levantar agua. Me abrió mucho la imaginación y la creatividad, digamos, vivir como donde no había energía. Después llevamos paneles solares y cosas así, pero fue súper a pulso y todavía existe. Me encanta la música y por eso, bueno, van a ver que por eso existe Musap, y la tecnología, que es lo que le da como el origen a Mida. Algunas cosas que me destacan o como que me caracterizan es que es verdad, soy muy proactiva, soy muy líder de mi equipo, soy súper curiosa, por eso siempre busco ir más allá, y soy mega perfeccionista, lo cual es entre bueno y terrible, porque siempre estoy viendo el error más que lo bien que está hecho algo. Y soy pésima para madrugar, pero me encanta trabajar en la noche. Eso, ¿por qué lo destaco? Porque al final yo ahora soy dueño, yo trabajo para mis propias empresas, lo cual es maravilloso porque me permite tener una full flexibilidad en lo que hago y dónde trabajo, y obviamente eso se traspasa a todo el equipo. Todo el equipo, nadie trabaja por horario, todos trabajamos por objetivos. Bueno, un poco el background profesional. Yo los primeros años busqué cómo hacerme campo, porque yo creo que a ustedes les debe estar pasando, si están por salir o ya salieron, es dónde trabajo que no sean los laboratorios de física, ni en la SECHE, ni ¿cómo era? Abate Molina, ¿cómo era? Centro, algo Molina, y hay como otro lugar más que en mi época, como que todos los que salían buscaban pega ahí o se quedaban en física. Y yo decía, no, yo tengo que salir de ahí. Así que, bueno, lo primero que hice fue trabajar para la Fundación Ciencia Joven. Ahí fue súper interesante porque fui tutora académica de un programa que buscaba mejorar la enseñanza STEM. No sé si saben lo que es STEM, que es que tiene que ver como capacidades como relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y cómo llevábamos esto a cabo en estudiantes de colegios vulnerables. O sea, fue una súper experiencia, pero después me cambié de pega porque me fui a trabajar a CIMA. Y si bien yo ahora miro para atrás y digo, oh, no sé cómo aguanté esa pega, ahora entiendo que fue una muy importante en mi carrera, porque ahí lo que me dediqué a trabajar es entender cómo las distintas empresas están innovando en Chile, ver cómo apalancar esta inversión en innovación, porque si ustedes piensan, desarrollar tecnología es un proceso caro, y no ves el retorno al tiro a nivel dinero, plata, lucas. Entonces, encima, nosotros asesoramos a los proyectos, a las empresas que estaban innovando, a apalancar sus desarrollos con subsidios Corfo. Y ahí aprendí a jugar un poco con la tecnología, con la ciencia aplicada, pero a la vez hacer que eso sea financiado. Claro, ahí está un poco, levantamos más de más de 1.000 millones de pesos. Y bueno, a mí me fue bien trabajando ahí, así que después me ascendieron y fui directora de innovación y gestión tecnológica. Ahora ya no formulaba en esa fase de la época, en esa época ya, o sea, formular se llama cuando tú llega un cliente y te dice, necesito desarrollar este proyecto, necesito buscar esta cantidad de dinero, y tú como que en el fondo traducías el proyecto a palabra, a un proyecto escrito, pero que en el fondo fuera robusto a nivel lenguaje tecnológico, a nivel ingeniería, a nivel ciencia, pero que a la vez tuviera un modelo de negocio. Y después, bueno, como directora de innovación y gestión tecnológica, y ahora me podía tener un poco más de libertad con los clientes porque veía la viabilidad de sus proyectos, los mejoramos, los analizábamos técnicamente. Después veíamos qué instrumento de Corfo podía servirles para apalancar el desarrollo. Y aparte me hice cargo de los proyectos tecnológicos de CIMA a través de su otra empresa que se llama Aura. Y ahí me metí todo a full en lo que es como en la inteligencia artificial, en lo que tiene que ver como con mantenimiento predictivo para plantas solares basadas en redes neuronales. Y a la vez apliqué un poco ultrasonido, yo vengo del laboratorio de ultrasonido, y armamos un proyecto que se llama Limpieza de Paneles Solares con Tecnología Ultrasónica, que también fue financiado por Corfo.
Entonces, esa primera pasada por, como para trabajar, trabajándole a otros, me dejó un gran aprendizaje de partida porque la carrera no nos da una visión como más aplicada, cómo ser ingenieros, cómo buscar financiamiento, como esa parte más estratégica de poder, que no es solamente desarrollar tecnología, sino que también hay que aprender a cómo financiarla y cómo aprovechar, porque en Chile hay mucha plata dando vuelta para este tipo de cosas. Eh, y después yo estaba encima y bueno, ya sabía perfectamente cómo postular a fondos Corfo, así que lo primero que me llegó una oportunidad de un fondo que era para las industrias creativas. Y ahí es como, mientras trabajaba encima, desarrollé esta plataforma con otro equipo de mujeres que estaban relacionadas con la música. Y dije, ok, ¿cuál es la problemática acá? Las mujeres músicas en Chile, o en general los músicos, no pueden vivir de lo que hacen porque se la pasan invirtiendo, pero nunca ven un retorno a lo que hacen. Entonces dije, ya, ok, pero si eres mujer hay una problemática mayor porque habían todas unas brechas de género que estaban súper estudiadas. Y dije, ok, primero hagamos una plataforma donde las podamos visibilizar para decir que en Chile sí hay música. Y segundo, apliquemos estrategias para posicionarlas en Chile y en el extranjero. Así que a través de MUSAP, aparte de haber hecho esta plataforma, hemos hecho vinculaciones con otros países para poder gestionar giras internacionales de algunas artistas que se han podido ir posicionando mejor. Y aparte tenemos una productora audiovisual y lo último que hemos estado haciendo es generar experiencias que mezclen la tecnología y el arte. Y eso para mí es como lo más entretenido que puede pasar de este MUSAP. De hecho, ahora MIDA y MUSAP están haciendo un proyecto secreto para una organización que se llama Greenpeace, que en enero ya podrán, fines de enero, van a poder ver su impacto. Y finalmente, después de MUSAP, que siempre ha sido como una actividad paralela, porque yo tengo un rol más ejecutivo y estratégico, mientras trabajaba encima, tuve la oportunidad de que llegó un cliente que quería desarrollar una tecnología que era basada, lo que querían hacer era monitorear en tiempo real los productos de una bodega. Y a ellos no les servía solamente que lo ayudáramos a financiar este proyecto, sino que querían que se los desarrolláramos. Y yo ahí detecté la oportunidad porque yo ya estaba cansada un poco de trabajarle encima. Todo esto, si tienen preguntas, no, pueden interrumpirme, no me molesta para nada. Yo ya estaba un poco cansada de trabajar como para otros, quería hacer mis propias cosas y además quería desarrollar porque yo veía que ya lo podía hacer. Entonces llegué a un acuerdo con ese tiempo con los dueños de CIMA y me quedé con este cliente, armé un equipo con otro compañero ingeniero físico que quizás lo conocen, que se llama Cristian Ayala, en la U se conocía como el Piojo, y con él nos tiramos con vida y con ese primer cliente que nos apalancó el desarrollo y el primer año de funcionamiento de MIDA. MIDA se creó el año pasado, a mitad de año. Y bueno, nos metimos en MIDA y nos dimos cuenta que había un gran problema a nivel nacional, en general en las industrias, porque hay muy poca tecnología, está muy poco digitalizado los procesos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la gente, nosotros somos expertos en medir, pero ¿qué pasa si le dábamos una capa más inteligente al solo medir, como con instrumentación súper increíble y súper cara? ¿Qué pasa si hacíamos poder monitorear, medir distintas variables como desde la temperatura hasta distintas alturas, humedad o distintas variables que podíamos desarrollar con sensores que ya están en la industria, pero les poníamos algunos dispositivos para enviar la información en tiempo real? Y eso empezó a ser un éxito, porque al final la gran problemática que tienen las empresas es que todo lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Y estamos en el fondo actualmente pasando en una era que llegamos al techo de la eficiencia a nivel productivo, porque seguimos haciendo las cosas de la misma forma que venimos haciéndolas los últimos 50 años, efectivamente no vamos a ser ni más productivos, ni más competitivos, y vamos a seguir teniendo un gran impacto en el medio ambiente. Entonces nosotros nos enfocábamos en combinar la ciencia y la tecnología para crear soluciones únicas basadas en telemetría y otras tecnologías, porque bueno, tenemos varios proyectos que son algunos secretos que le hacemos a distintas industrias para
para solucionar algunas problemáticas muy extrañas. Este es un pequeñito video de lo que hacemos en Mida. Esto es cuando podíamos tener oficina. Y esto es un poco lo que les decía, que analizamos cada proyecto de cada cliente de manera única. Y un poco nos hacemos cargo de hacer todo en Mida. En la siguiente lámina les voy a explicar un poco más en detalle. Bueno, es un poco una pequeña presentación de lo que hacemos en Mida, como que a veces eso lo grafica más. Pero ya entrando en la parte dura, que no tampoco les quiero dar la lata porque seguramente ustedes, como ingeniero físico y como están estudiando, saben mucho más cosas que yo en este minuto, pero en el Mida lo que hacemos es que efectivamente, como somos una buena parte del equipo, somos ingenieros físicos, analizamos cada proyecto de nuestros clientes, las variables críticas a medir, después desarrollamos toda la electrónica para poder medir en tiempo real, y toda la programación de protocolos de medición y de como algoritmos que nos permitan medir exactamente lo que queremos de manera inteligente para mandar esa información a la nube, donde arriba tenemos toda una arquitectura que nos permite almacenar y hacer como limpieza de datos, analítica de datos. Y después, en el fondo, acá no está tan explicado, pero nuestros clientes, tenemos dos tipos de clientes, unos que nosotros ya les desarrollamos tecnología que es nuestra, y otros que quieren que les desarrollemos llevemos como el dato en bandeja, por así decirlo. Entonces guardamos la información en nuestra plataforma, y ellos a través de la API se conectan con sus datos y sus credenciales, y ellos mismos muestran los datos a sus clientes a través de aplicaciones móviles o aplicaciones web. Ya, pero ¿cómo lo aplicamos? En el fondo, estos son algunos de los casos como de éxito y hay algunos más, pero estos son los interesantes. Uno que tenemos es sobre un sistema integral para la detección temprana de incendios. Aquí nosotros de todo lo que están viendo ahora, nosotros hemos desarrollado el 100% de estas tecnologías. Después excepto la de red de monitoreo ambiental, que esta la partió el Cristian hace unos años para ENAP, y la hemos continuado con Mida. Nosotros acá nos hacemos el cargo de toda la mantención de esta. Bueno, Cristian fue parte del desarrollo desde cero este proyecto, que lleva como 3 años arriba, y ahora ya lo estamos desarrollando con Mida, todas las actualizaciones, las mantenciones del sistema. Tenemos otra que tiene que ver con la que partimos, que es esa plataforma de monitoreo de inventario en tiempo real. Este cliente se llama Finit, y con esto ellos venden esta solución a sus clientes y pueden monitorear en tiempo real todos los productos que tienen en bodega. Luego también, como si se dieron cuenta, cuando uno hace telemetría, hace toda la cadena desde medir un dato, transmitir datos, almacenar, hacer analítica y gestionar servidores, y a la vez toda la parte de visualización de datos en interfaces gráficas, con toda lo que es la programación dura a nivel de front y de backend. Entonces, a veces desarrollamos cosas que solamente toman una capa. Por ejemplo, este último, la plataforma de servicios para la industria del arte, como yo vengo de MUSAP,
soy una de las pocas mujeres que mezcla la tecnología y está metida en música, entonces el ministerio nos contrató para hacer una plataforma o bolsa de trabajo para toda la industria de las artes. Nosotros también tenemos algunos proyectos propios que están en desarrollo, que no les puedo contar mucho por ahora, porque la mayoría son secretos, y hay otros que son para otros clientes que también en general son todos secretos. Pero lo que sí les puedo compartir es que nosotros ahora, bueno, por la pandemia y por la contingencia que estamos pasando, tuvimos que dejar la oficina, estamos teletrabajando. Y si bien creíamos que íbamos a abrir en enero de nuevo la oficina, ahora no sabemos porque como que volvimos a fase 2, no sabemos bien. Pero sí vamos a estar recibiendo personas que les interese todo esto, que les interese trabajar a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de ciencia de datos, a nivel de plataformas, o sea, de front, de back end, de modelamiento de datos, de desarrollar entornos de simulación más experimentales. Por supuesto que están bienvenidos a contactarnos. Este es el equipo fundador de MIDA. Bueno, ya le había contado que una de las fundadoras, bueno, la fundadora soy yo, donde yo después invité al Cristian Ayala y al Jonathan Oyerzo, porque, bueno, el Jonathan es ingeniero civil industrial y obviamente a los ingenieros físicos nos hace falta esa pata más industrial. Y con el Cristian nos complementamos 100% porque él ve todo lo que es hardware y yo veo todo lo que es software y datos. ¿Y por qué decimos que acá tenemos una estructura flexible y liviana? Porque efectivamente en el equipo hay muchas más personas, pero que algunos quieren trabajar como de planta y hay otros que les interesa solamente freelance y estar como, si quieren estar en Jamaica, pero trabajan para proyectos específicos y trabajamos todo en línea, sobre todo lo que tiene que ver con más como con programación. Y para cada proyecto armamos células de trabajo donde hay siempre un project manager que está liderando y coordinando los equipos y transmitiendo información para allá y para acá. Y además tenemos todo un equipo que solo se dedica, que es la parte interesante, a la conclusión que llegamos con MIDA. Nosotros, si bien le desarrollamos tecnología a nuestros clientes, todos los proyectos son de innovación y tienen desarrollo. Y todo eso es caro de financiar. Entonces, como nosotros con el Jonathan nos conocimos trabajando en MIDA, o sea, encima, armamos una estructura que cada cliente que entra a trabajar con nosotros le apalancamos su inversión postulando su proyecto a la ley +D o de incentivo tributario que te permite rebajar hasta un 50% de tus impuestos debido a las utilidades. Entonces al final los proyectos salen casi que a costo cero. Entonces, por un lado, desarrollamos la tecnología y además ayudamos a nuestros clientes a apalancar la inversión para hacerlo. O sea, obviamente esto es súper atractivo para donde nosotros nos movemos porque somos los únicos que ofrecemos esa facilidad de que te ayudamos a apalancar la inversión y encima lo desarrollamos. Bueno, y eso no tengo más presentación. Muchas gracias por su atención, por la invitación. Ahora me encantaría verlos, ver si tienen preguntas y por supuesto ya quedan conectados. Ya quedamos conectados para que, no sé, nos contacten si necesitan hacer tesis, práctica o quieren entrar a trabajar y les interesa un poco lo que estamos haciendo en MIDA. Vamos a empezar con las preguntas. Levantó la mano Lucas Valdivia. Habla nomás, Lucas. Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola, Lucas. Te quería preguntar, bueno, partida estoy estudiando, estoy como un poquito pasado la mitad de la carrera, por así decirlo. Yo estudié astronomía y me cambié a ingeniería física, así que... Somos del clan. Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo sobrellevaste todo esto mientras estabas estudiando? ¿Cómo lo hiciste entre medio y todo eso? Porque uno de repente está estudiando y está concentrado en los estudios y en el presente, digamos, pero a las finales también tiene que ir pensando más o menos el camino que va a ir tomando y es difícil cuando uno está más o menos en esa burbuja de estudio. Y cómo fuiste definiendo tu camino mientras estabas estudiando y bueno, ¿y qué mención escogiste? Porque cuando salimos, o sea, cuando después tenemos que escoger una mención, que en este momento son 3, ¿cuál de las 3 escogiste? Bueno, mención entre comillas en realidad. ¿Y cómo lo decidiste? Son hartas preguntas, pero vamos por la primera.
Sí, Ya, la primera es que, bueno, yo en realidad siempre, no es que trabajé y estudié, pues yo trabajé, o sea, primero estudié y trabajaba en los laboratorios, ayudante y esa cosa no era complicado. Sí, lo que era quizás más complicado es que yo vivía en la punta del cerro y me demoraba 3 horas para ir a la universidad y 3 horas para devolverme a la montaña, donde cada vez 1 hora era caminando. Algunos me fueron a ver a la montaña de mis compañeros, pero súper poco. Yo creo que eso era lo más complicado, pero era súper enfocada. Yo en ese tiempo ni siquiera me tomaba una cerveza, porque estaba súper ocupada como entre vivir en la montaña y estudiar. Eh, Ahora sí trabajo y estudio, y porque, bueno, como sé postular a beca o a cosas, Corfo me becó para estudiar ciencia de datos con una universidad de Estados Unidos, y efectivamente se me hace súper pesado. Con CUEA tengo un día a la semana libre, pero también me encanta estudiar. Fui súper matea en la carrera, me fue súper, súper, súper bien. De hecho, nunca me he hecho un ramo. Pero claro, echaba de menos estudiar, porque estar trabajando es todo lo contrario, no aplica, estar estudiando es como otra cosa, más creativo, más pelar el cable, como le digo yo. La otra pregunta que me hiciste es qué área, cuál de las 3 especialidades de física. O sea, es que yo creo que no saqué ninguna, no me acuerdo. Creo que tomé de todos, tomé como distintos ramos que me usaban aleatoriamente. Me acuerdo que estuve en el de como acústica ambiental, estuve el de algo como de electrónica con Gramsci y análisis de señales, ponte tú, creo que por ahí algo así, pero fue todo súper random. No sé si contesté tus preguntas, Lucas. sí, o sea que en el fondo después cuando ya cachai más o menos por dónde iba la cosa y recién empezaste como a meterte en lo que es innovación y después de un Es tiempo de que fue experiencia. aleatorio, como te digo, bueno, a mí el profe Luis Gaete, él me dio como la primera gran pega, que fue cuando trabajé encima. Y ahí, en realidad, ese fue mi despertar. Quizás una pega al principio súper latera, porque era como escribir proyectos y traducir como que lo que el cliente quería, como lenguaje tecnológico, técnico, que tuviera sentido, pero para que encima fuera presentado a Corfo y fuera financiado. Era súper latero. Pero eso me abrió mucho los ojos, porque entendí hacia dónde estábamos yendo como país, hacia dónde estaban yendo las empresas, las industrias, cuáles eran los dolores, hacia dónde había que innovar. Y ahí es donde entendí que como que qué pasaba si yo agarraba lo que yo sabía como ingeniera física, que era un poco de hardware, de programación, de sensores, qué sé yo, y le daba una capa más compleja y me alineaba con otras personas que sabían un poco más como de desarrollo de front y backend, y armamos algo como lo que la industria estaba necesitando en ese momento y actualmente, y todo el rato está creciendo cada vez más como la industria del IoT, que le llaman, del Internet de las Cosas. Pero fue como un poco en el camino. Vale, muchas gracias. Ya, Sebastián tiene levantada la mano. Sebastián, habla nomás. Sí, acá. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer la presentación suya, Natalia, estuvo muy buena, muy buena. Gracias. Y también para quienes estamos iniciando ya el camino hacia profesionalizarnos, es bacán escuchar a alguien que pudo montar su propia empresa. Eso sabes que es una súper buena señal de que se puede. Y eso siempre, Sí. siempre nosotros, al menos yo lo agradezco mucho. Y, y mi pregunta, a lo mejor me voy a extender un poquito en la pregunta, pero para formularla, no para explicarla. Eh, los fondos siempre son un problema. Yo creo que ustedes encontraron un camino súper bueno para lidiar con los fondos, y sobre todo si es que son fondos Corfo. Eh, y ahí también juega un poco de la mano el secretismo. Lo importante que tú mencionas, que es guardar el secreto del proyecto, porque en las postulaciones, quienes revisan las postulaciones también andan detrás de algo. Entonces siempre se corre el riesgo de que quien te esté leyendo tu proyecto sea precisamente alguien que tome esa idea y la transforme, pues, efectivamente, en algo real, que disponga los recursos, precisamente aquellos de los cuales uno carece, sobre todo los recursos materiales. Entonces la pregunta tiene que ver cómo ustedes rompen con esa inercia de los recursos y conservan al mismo tiempo lo prístino de los proyectos y no lo exponen. O sea, es que justamente con Corfo, cuando uno postula, en la postulación
tiene como una cláusula de confidencialidad. Antes, yo estoy de acuerdo, antes hubieron hartos errores que cometió Corfo y te lo puedo decir por la experiencia que tuve con los clientes, pero eso ya mejoró muchísimo. Entonces, efectivamente, cuando tú presentas un proyecto a Corfo, en general no sale la información de ahí. Y efectivamente damos información técnica, pero como los espacios para explicar tu proyecto no son tan extensos, tienes que ser súper acotado y sintetizar las ideas y explicar exactamente dónde están los desafíos tecnológicos, cuál es tu modelo de negocio, cómo es tu solución, pero explicada así súper sintéticamente, que al final tampoco uno arriesga tanto. Ahora, yo con todos mis clientes que desarrollamos, efectivamente firmamos contratos, NDAs que se llaman, como de confidencialidad, porque la mayoría son cosas que no están hechas y que en el fondo ellos tienen la delantera al desarrollarlo y salir al mercado como con la primera vez que alguien tiene algo así. Y también con nosotros, la gente que trabaja con nosotros también firma NDA, porque quizás algunos son para nuestros clientes y otros son desarrollos propios de MIDA. Y como también nosotros tenemos una perspectiva súper amplia de lo que está pasando en la industria y vamos detectando como brechas tecnológicas donde podemos innovar con la telemetría en corto plazo, porque también desarrollamos bajo metodologías ágiles todo lo que hacemos. La idea es como en máximo 3 meses estar sacando un MVP que le llamamos, como el mínimo producto viable, que ya es comercializable, y en función de ese primero que ya vendiste, empezar a generarle actualizaciones, modificaciones o upgrades para que cada vez sea una solución más completa, pero ya estáis vendiendo. Porque siempre podéis estar como buscando como siempre podéis ir más allá, pero si no salís nunca recuperáis la inversión, que es como el ROI, famoso parámetro, retorno de la inversión. Claro, trabajan súper rápido. Bueno, y otra pregunta, según usted, ¿qué es primero? ¿El proyecto o el cliente? En el sentido de que ¿ustedes desarrollan exclusivamente para los clientes o también tienen varios proyectos guardados ahí en sus bolsillos esperando que aparezca el cliente que... Claro, no. Efectivamente, nosotros estamos transicionando. Partimos con clientes porque, bueno, acá hubo una estrategia detrás, si quieres, eso es lo que te puedo contar. Nosotros no tenemos al inicio como tanto capital para iniciarnos, entonces nos iniciamos con un cliente, con su requerimiento, y eso nos financió todo un año de operación de 5 personas, o sea, fue súper bueno. En paralelo fuimos desarrollando nosotros, detectando brechas donde podíamos innovar. Entonces sacamos nuestros propios productos, ahora vamos a sacar uno súper interesante para la industria del transporte y que ya está vendido, pero a ellos les vendemos ya la solución, entonces nosotros ganamos por cada vez que se usa. De hecho, es como, no sé si conocen todas estas plataformas que en el fondo tú pagas por el uso. Entonces nosotros entendimos los modelos de negocio y la tecnología nuestra que tienen que haber detrás para que haya una continuidad en los ingresos. Entonces, claro, hay clientes que solamente le hacemos su proyecto, su requerimiento, y hay otros proyectos de MIDA que desarrollamos nuestra tecnología y que le damos continuidad en el tiempo y que nos está constantemente emitiendo retornos. Entonces, es de las dos cosas. Fantástico, muchas gracias. A ti. Natalia, hay un par de preguntas en el chat, así que te las voy a leer. Dale, dime. Nicolás Navarrete dice, gracias Natalia por tu presentación. Dijiste que te encargabas más del software y del tratamiento de datos, entonces me surgió la duda de qué herramientas o programas has aprendido que no sean los que se ven en la carrera. ¿Sabes que en verdad he usado básicamente lo mismo que la carrera? A mí me encanta, he descubierto, al principio no me gustó. Cuando estudié en civil industrial aprendí a programar en C, y en C++ y en Java. Y eso no lo aprendí en la carrera que está en ingeniería física. Después, cuando en ingeniería física aprendí a usar Python, MATLAB. Y con eso hasta la fecha me quedo. Ahora les conté que me gané una beca para estudiar ciencia de datos y yo ya venía trabajando con otro entorno de desarrollo y ahora nada, estoy como aprendiendo nuevos lenguajes más relacionados con bases de datos. Y porque toda la analítica la hago en Python y después hay otro ingeniero de software que pasa todo eso a JavaScript para que en el fondo pueda ser consumible en el servidor de manera más rápida que usando Python constantemente. Bien, hay otra pregunta
Que Ubar Chamorro pregunta, dice, hola Natalia, muchas gracias por Hola. la presentación. ¿Cómo fue el proceso de aprender a hacer estos informes técnicos de proyectos para distintos clientes? ¿Tuviste que aprenderlo apenas empezaste en tu primera pega? De todas maneras, o sea, yo creo que, yo debo reconocer que a mí me gusta leer, y yo siempre redacté bien. De hecho, el profe Gaete me recomendó porque efectivamente yo podía escribir, escribía buenos informes. Y en general me fue, hola Nico Candia, ahí lo veo. Él era mi compañero de laboratorio. Eh, Efectivamente escribía bien, entonces me tiró esa pega y era súper fome, pero los compañeros de trabajo me pasaron como otros proyectos que ya estaban redactados, entonces entendí la lógica que tenía que tener la redacción. Y con eso aprendí y rápidamente fui haciendo cada vez proyectos cada vez más rápido. Yo ahora soy sobreconfiada y efectivamente hacemos proyectos demasiado rápido, o sea, en menos de una semana ya estamos, a veces agarramos proyectos y los postulamos a Corfo. Entonces, pero algo que fui aprendiendo como con el camino. Entiendo. No sé si alguien más quiere preguntar. Nicolás y Ugar dan las gracias por la respuesta. Gonzalo Burgos. Yo, Lucas. Hola, sorry, me costó abrir el micrófono. Gonzalo Burgos estaba primero. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan bien? Hola, sí, hola Gonzalo. Sí, Hola, dale. ¿cómo están? Yo no soy de esta universidad, soy estudiante de Ingeniería en Física de la Universidad de Conce, y acá como que no hay nada como lo que ustedes hacen de telemetría. Ya, yo empecé a como investigar y empecé a, recién con sus charlas, cuando vi el nombre de sus charlas, entendí un poco que lo que yo estaba tratando de hacer era telemetría. Y ahora, igual que tú, de hecho ahora con lo que tú estabas hablando, de la gestión de proyectos y todo, me quedó como mucho más clara la idea, así que muchas gracias por tu charla, y fue para mí muy ilustrativa. Buenísimo, Gonzalo. Gracias. Y te invito a seguir metiendo, yo siento, o sea, como conozco la carrera de Ingeniería Física, siento que en realidad nos dan todas las herramientas como separadas, pero si uno la logra sintetizar, llega realmente a telemetría. Sí, o sea, es una de las vías como más aplicables. De todas, mezcláis todo. De hecho, yo como que no encontraba muy bien un área donde aplicara todo lo que pudiera hacer, y me fui a trabajar al departamento de astronomía. Y ahí como que empecé a trabajar con sistemas sensores, con sensores de radiotelescopio. Claro. Y a poquito, y como que ahí empecé a ver que lo que hacen ahí es ingeniería física, pero desarrollado en muchas áreas. Claro. Igual, yo le iba a la pregunta de, más o menos, ¿cuánto tiempo te tomaste en llenar todos los vacíos o falencias que ibas encontrando en el camino? Porque yo por lo menos hasta ahora me doy cuenta que me faltan muchas herramientas. Sí, lo que pasa es que uno siempre va a tener cosas que por aprender. Yo todo lo contrario, siempre digo, me falta un infinito, pero con lo que tengo siempre puedo hacer algo, porque siempre hay alguien que desconoce de lo que uno hace, y si uno junta su conocimiento siempre lo puede aplicar y crear algo interesante. Y ahí un poco va la creatividad de él. Por eso digo que la telemetría o lo que yo hago ahora actualmente tiene una componente importante de creatividad, porque hay que entender que nunca vamos a poder hacer 100%, o sea, toda la cadena de, por ejemplo, nosotros en lo que yo me enfoqué en la telemetría, yo no puedo hacer el 100% de algo. Tenemos un equipo y trabajamos en equipo, y eso es muy entretenido, muy interesante. Y si yo no sé algo, mi compañero, voy a buscar quién puede tener esa habilidad que yo no tengo para desarrollar un objetivo en particular. Claro, al final es como el trabajo en equipo para desarrollar los proyectos. Claro, y lanzarse a la piscina también, porque nosotros estudiamos una carrera súper compleja, después yo me di cuenta de que el normal de los cristianos estudia carreras mucho más light. Entonces nosotros, si pudimos aprender todo eso, claramente podemos ser autodidactas y aprender nuevas cosas que no sabemos, pero hoy en día existe la gran herramienta Internet, Google. Siempre podemos llegar a alguna respuesta que nos ayude a resolver problemas que no sabíamos cómo resolver. Exacto. Bueno, muchas gracias por la charla. Por lo menos a mí me dejaste claro una visión de lo que me queda por hacer un poco, así como para entender un panorama. Y te voy a contactar porque de verdad me interesa mucho lo que haces con la telemetría. Sí, bienvenidos todos a contactarnos.
Bien, ahora Catalina Cerda, tienes la palabra. Se escucha, ¿cierto? Sí se Sí. escucha. Sí. Ah, ya. Bueno, igual ahora que empezaste a hablar un poco de los proyectos Corfo y como presentar proyectos de innovación, a mí igual me interesa como harto el área de innovación, como crear proyectos y hacer cosas entretenidas. De hecho, tengo un montón de cosas que quiero hacer en la casa, pero no hay plata. El tema es que igual yo ahora me estoy preparando harto, así como estudiando un montón de cosas en paralelo con la universidad, pero claro, ahora que mencionas lo de tener como un grupo de trabajo y lo de que hay cosas que uno va aprendiendo en el camino mientras va presentando proyectos, por ejemplo, a mí igual me queda harto para titularme, entonces no sé si hay alguna como herramienta extra que no sea como solo estudiar física o sensorio, como ese tipo de cosas, más así como por el área como de desarrollo personal o Claro. habilidades, por ejemplo, en economía para empezar a postular a proyectos. Mira, Entonces, yo ¿qué te tipo de diría todo lo habilidades como externas? yo te diría todo lo contrario, como aplica. Por ejemplo, si tenía una idea, al final, bueno, después yo creo que por formulado más de 80 proyectos, entonces después de toda esa experiencia, lo que más entendí es que hay que tener una visión clara de lo que uno quiere lograr con una idea de innovación, como dónde se... Ya, primero, ¿por qué es tan bacán mi idea? ¿Alguien más lo hace en el mundo? ¿Tiene una oportunidad en el mercado? O sea, si yo, porque a veces yo desarrollo algo, pero no tiene una oportunidad ahora. ¿Por qué? Porque es muy futurista y no está el contexto, o no está la normativa, o alguien ya lo hizo. Entonces no hay una oportunidad en el mercado, en el medio actualmente. Luego veo como todo lo que tengo que, cuánto me cuesta hacerlo y cuánto podría yo, en cuánto tiempo podría recuperar esa inversión y cómo la recupero. Allá está el modelo de negocio. Cuando entiendo esos puntos, yo después puedo postularlo a un proyecto Corfo y ni siquiera necesito saber todo eso. Yo lo que aprendí es que en el fondo, tírate a la piscina, postula un proyecto Corfo, busca las líneas están las líneas de emprendimiento, se llama Corfo se divide en dos, en el área de emprendimiento y en el área de innovación. Para ambos tienes financiamiento para proyectos que partes desde la idea. Entonces, yo te invitaría a que te lances a la piscina y formules tu proyecto, no vas a perder nada. En el mejor de los casos, vas a salir con financiamiento para desarrollar tu idea. Y si no, con un gran aprendizaje, porque uno, después de que te evalúan el proyecto Corfo, uno por ley de transparencia puede recibir toda la evaluación del proyecto. Entonces, y que de hecho nos pasó a nosotros nos ganamos un proyecto que recién a la tercera lo ganamos, el de mantenimiento predictivo para plantas solares, porque era un proyecto difícil de formular, pero cada vez pedíamos, por ley de transparencia, el feedback que daba Corfo, que es con un evaluador experto, más el evaluador de Corfo. Súper detallado, es un documento como de 30 páginas. Entonces tú a la siguiente que lo postulas, haces todas esas correcciones que te dijeron y lo vuelves a postular. Y así lo vas como enfocando cada vez mejor hasta que de repente te ganas el financiamiento. O sea, muchas veces no hay que tener las lucas para desarrollar algo. Ah, bueno, ya, buena idea. Lo voy a evaluar. Dale. Gracias. Dale. Ya, ahora Lucas, Valdivia. Sí, hola de nuevo. Hola. Quería preguntar primero cómo te encuentras con la telemetría y cómo empezaste a aprenderla. Y segundo, qué cosas serían necesarias saber o estudiar o para complementar lo que estás haciendo en mi vida. Mira, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia súper interesante en la carrera con el curso que daba la profe Yolanda, no sé si todavía lo dará, que era como de sensores. Y me acuerdo cuando yo estudié, era la primera vez que se da ese curso y que te enseñaba a usar Arduino. Me acuerdo de esa época y yo justo, un primo tenía una cervecera y necesitaba medir en tiempo real la temperatura de los lúpulos y las fermentaciones. Y yo dije, igual interesante, porque y de hecho en el curso de sensores yo dije, yo quiero medir temperatura, obviamente, porque lo iba a aplicar al tiro en la cervecera. Y ahí entendí, porque me fui así como entendí todo súper fluidamente, que en el fondo con el sensor recibía, en el fondo podía traducir la diferencia de potencial en diferencia de voltaje, hacer la analogía qué temperatura era. Después de eso, activar actuadores con relés y hacer que
echar a andar una bomba que enfriaba el sistema. Entonces, con la profe Yoli, en ese tiempo, entendí cómo aprender a tomar temperatura y enviar los datos, o sea, y visualizarlos. Y mientras estaba aprendiendo eso, en Arduino, me acuerdo que había una plataforma que era como súper parecida a Arduino, pero era para la visualización de la data. Y ahí esa misma plataforma, que ahora no me puedo acordar porque, bueno, ya no uso eso, podía enviar la notificación al correo cuando, por ejemplo, se pasaban ciertos umbrales. Entonces yo ahí entendí, interesante, ¿qué pasa si hago esto para muchas otras cosas? Y ahí siempre me quedó el bichito dando vueltas hasta que lo empecé a aplicar ya más en serio. Po. No sé si responde tu pregunta, Lucas. Sí, súper bien, gracias. Y la otra era, ¿qué cosas serían necesarias saber o estudiar o para complementar lo que tú estás haciendo en MIDA, en tu proyecto? Bueno, va a depender un poco porque a mí me interesa full los datos. Estoy súper metida como con desarrollar, es la parte creativa de donde yo trabajo, desarrollar el modelo de medición, porque uno efectivamente si conectáis un sensor, la cuestión mide nomás, mide todo, pero uno tiene que hacer mediciones más inteligentes, más eficientes, pensando en que hay que mandar los datos a la nube y en ese envío muchas veces está en lugares súper austeros o súper alejados de la red, entonces hay que pensar que uno tiene que mandar la información precisa. Entonces yo desarrollo los modelos de medición, los protocolos de comunicación y investigando mucho encontré un protocolo que es perfecto para IoT que se llama MQTT, me hice experta en MQTT y después hago todo el análisis y el almacenamiento y limpieza de datos. Yo me enfoqué en los datos. El Cristian Ayala, alias el pez, alias el piojo, pero yo le digo pez, él se enfoca a todo lo que es hardware. Y con el César Aravena, que también era compañero nuestro en física, entre ellos dos ven todo lo que es hardware, como qué dispositivo usar, qué tipo de sensor usar, qué tipo de antenas vamos a usar. Ellos se encargan de esa parte y después tenemos otras personas que son de otras áreas, que son de ciencia de la computación o ingenieros de software, que nos hacen toda la parte como de montar el servidor, de montar las APIs, de montar la arquitectura para las bases de datos y las credenciales para que nuestros clientes se conecten solamente a sus datos, porque ustedes entenderán que hoy en día es súper importante la seguridad de los datos. Un cliente no puede llegar y conectarse a los datos de otro cliente, eso sería nefasto y crítico para nosotros. Entonces, hay alguien que solamente está enfocado en esa parte del servidor, de la seguridad y de mantener el front y el backend de MIDA, digamos. Pero también ligado a mi pregunta, también era ligada a más o menos qué tipo de personas les falta o están buscando. O sea, es al revés. Yo, por ejemplo, Luca, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Eres más hardware o más software o modelamiento? ¿Qué más te gustaría? ¿Qué más te gusta? más hardware. Ya, te iría como a trabajar con el Cristian, por ejemplo, no trabajaré conmigo, Ya. porque trabajamos por células, ¿cachai? Entonces, nosotros hay líderes de áreas. Yo soy la líder del área de como datos y software. El Cristian es el líder de hardware y tiene mucha experiencia desarrollando hardware. Entonces, con él siempre hay espacio para ambos, porque como digo, ahora estamos entrando en varios proyectos nuevos y siempre estamos necesitando gente que quiera participar, que quiera... Bueno, también pasamos por un periodo de prueba en el sentido de que, por ejemplo, si entráis, claro, obviamente no todos, a veces trabajar como para cosas a aplicar requiere algún timing, como que hay que pensar con un chip que ya no es el del laboratorio, que tenéis como 80 meses para hacer una cuestión. Acá es como desarrollo ágil, ¿cachai? Entonces vamos poniendo objetivos súper a corto. Y porque estamos todos trabajando en el mismo proyecto y si él falla de hardware, todos fallamos para arriba. Entonces ahí es donde nos vamos organizando y nos vamos dividiendo y uno solo desarrolla una parte y otro solo desarrolla otra y nos vamos coordinando. Pero hay espacio para todos, ¿cachai? Potenciar los equipos que ya están. ¿Mm? Sí, y hay gente que no se adapta porque a veces hay personas, y yo lo reconozco, en ingeniería física hay dos perfiles muy fuertes, la gente que realmente está para el laboratorio y como la academia, y las personas que quieren irse a la industria de otro switch, un poco más ágil. Ya, muchas gracias. Ahora viene Daniela Moreno. Dani. Hola Natalia. Hola Dani.
Yo soy del grupo que te mandó un mail, Ah, pero perfecto. Ya, mi pregunta no tiene nada que ver con eso. cuéntame. Eh, Cuando dijiste que habían algunos clientes a los que les pasaban como los datos en bandeja, eh, a ellos tienen que como que darles una interfaz amigable, o ¿cómo es? Claro. O de celular. Sí, hay algunos que les desarrollamos como toda la visualización de la data con los KPIs que ellos, KPI, no sé, yo no sabía lo que era un KPI hasta que entré a trabajar. Son indicadores como de éxito, tú pones como puntos que vaya a medir el éxito de algo o el cumplimiento de algo. ¿Ya? Entonces las plataformas que les armamos a ellos para visualizar sus datos, mostramos cierta data y ciertos KPIs. O sea, tanto, por ejemplo, material particulado se ha obtenido de tal proceso u otro. Ya. Y hay otros que no, que dejamos los datos, que les dejamos abierto la conexión para que se conecten a la API, que es un poco más ambiguo, que en el fondo solo se conectan a la base de datos y ellos se encargan de la visualización de ya. los datos. Ya. Gracias. Gracias. Hablamos luego. Ya, gracias. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué le hubieras mejorado a la carrera en el tiempo que estudiaste y qué puede hacer uno mientras para llenar esos vacíos? Ya, yo creo que yo le vi dos patas, pero también por mi experiencia profesional. La primera, lo útil que es programar. En verdad, si un ingeniero físico programa, lo encuentro que, porque yo sé de hardware, no es mi especialidad, pero saber de modelos de inteligencia artificial, de ciencia de datos, es fundamental. Yo ahí encontré que bacán que te enseñaban de MATLAB y Python un poco, pero nunca me hablaron mucho de inteligencia artificial o redes neuronales o cosas más profundas, deep learning. Y si bien había un ramo que me acuerdo que era como con Pato Pérez, que era como redes neuronales, pero para el ambiente, medio ambiente, no me acuerdo bien. Y decía, ese curso en verdad es súper bueno y súper útil. Y lo otro que extrañé, que lo voy a aprender después yo trabajando, porque me acuerdo que antes de titularse hay un ramo que es como de gestión de proyectos, algo de proyecto, que uno tenía que hacer un proyecto. Yo decía, bueno, ¿por qué eso mismo no se postula a Corfo? Como que me pasó que se podría, en vez de, porque te dan un formato, me acuerdo, para hacer ese proyecto. Porque el profe no bajó el formulario de un crea y valida y te hace salir con un proyecto que tú termináis el curso y llegáis y lo postuláis. Hay gente que como yo, que nos interesa, nos gusta ser independientes y desarrollar nuestras ideas y eso, porque la carrera vemos tantas cosas tan interesantes que no están aplicadas a la industria, hay muchas brechas por donde innovar, pero si eso no llega a usarse, no se aplica, ¿qué hay perdido? Entonces también durante la carrera uno podría darle una patita más como, y salir como con un proyecto postulado. Eso fue como algo más aplicado, como no tan como, hace un proyecto súper latero, no sé cuántas páginas y ahí quedó. Bien, gracias. Eso. Creo que no hay más preguntas, no sé, le daré la última oportunidad de preguntar. Así que levanten la mano. Oye, bueno, José ha sido un Miguel. gusto igual ser permanente. Cuéntame. Sí, José Miguel quiere... Antes de ir un mail, Natalia, muchas gracias. Sí, hola José Miguel. Te envié recientemente un mail con el link porque yo no soy el organizador de esta charla, entonces no puedo responder. Ya, perfecto, sí, ahí nos conectamos. Gracias. Bueno, yo los dejo invitados también como que, ¿se acuerdan que al inicio les hice esa pregunta? Como, ¿qué les gusta hacer? Y como, ¿para dónde se ven trabajando? Eso es súper importante porque a veces uno podría trabajar como la primera pega que se le cruza, que para partir es súper importante, hay que agarrar experiencia, pero después es bueno también ir trazando el camino que a uno también más le acomoda, considerando los tiempos que vivimos hoy en día, que ya uno ya no está como para hacer cosas que no te alimentan de manera integral. Y bueno, más que invitados a todos a contactarnos en MIDA, yo les dejé mi correo por ahí, que es natalia.gajardo@mida.cl. No habría problema en que si necesitan tesis o práctica o ya quieren derechamente buscar una primera pega, nos hablen, pues. Bueno, muchas gracias por última vez. Gracias, A Rubén. Natalia, un aplauso virtual. De verdad
Estuvo muy Me buena tu encantó. charla y agradecemos de verdad la participación y estamos muy contentos por esta instancia y por todos los participantes. Gracias a Más que usted. nada, dejarlos invitados, invitadas e invitadas para la charla que expondrá Jimena Díaz el día 7 de diciembre a las 6 de la tarde. Las inscripciones, como siempre, a través de nuestras redes, especialmente Facebook e Instagram. Recuerden seguirnos, por favor. Y nada, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes de la presentación porque estuvo muy buena. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un gusto. Chao, chao, Sí, gracias. muchas gracias, Natalia. Fue una increíble presentación y como comisión te agradecemos mucho por tu disposición y tu buena onda. Gracias a usted.